Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3, verso 4, y vamos a iniciar leyendo la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Filipenses capítulo 3, versículo 14. Capítulo 3, versículo 14. Dice así: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Por favor, léala conmigo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la razón por la cual hemos venido hoy. Esa es la razón por la cual hemos tomado la decisión de venir aquí. Y pensando precisamente en esto, esta semana meditábamos sobre estos temas y hacía un pequeño recuento sobre nuestro país, sobre Costa Rica, rescatando que Costa Rica es un país relativamente joven. La historia del descubrimiento nuestro no sobrepasa los 6 siglos, que es el tiempo desde el cual el primer colonizador, se dice que el primero en llegar a Costa Rica fue Cristóbal Colón. Desde ese momento en que él pisó nuestro suelo, apenas han pasado escasos 6 siglos, o no los hemos completado todavía. Y como nación Costa Rica apenas estamos alcanzando los 2 siglos, o sea, los 200 años. Y cuando yo escribía este mensaje, venía a mi mente una serie de preguntas con respecto a las expectativas de las personas que vivían en Costa Rica hace 200 años, de la gente que caminaba por las calles de el mayor centro de población que se conocía, que era San José, lo que nosotros hoy conocemos como nuestra capital. Y precisamente esa San José, queriendo ser una ciudad que era una mezcla de etnias, una mezcla de culturas, una mezcla de diferentes opciones que la gente tenía, porque estaba entrando muchas personas de diferentes lugares, y era un centro policultural. Me imagino, no sé si usted lo ha pensado alguna vez, los primeros vehículos que llegaron a San José, que circulaban por las poquísimas calles de lastre, pero a la par de eso, una gran cantidad de carretas. ¿Todos conocen las carretas? ¿Cómo son las carretas? ¿Qué son las carretas? Las carretas son estructuras de madera armadas con tornillos, un poco de metal en sus bocinas, sus ruedas, y la parte externa de la rueda, ruedas de madera, que producían un ruido muy agradable. A mí me gustaba mucho escuchar las carretas cuando caminaban. Una carreta bien hecha producía un ruido muy hermoso. De hecho, que hay un poeta costarricense del siglo pasado que escribe un poema que se llama Romance de las carretas, o a las carretas. Producían un ruido muy agradable cuando circulaban. Estas carretas eran tiradas o movidas por un par de bueyes, que eran guiados por un experto conductor que se llama el boyero. La historia que quiero contarles a través de esta estampa típica de nuestra Costa Rica rural, digamos rural urbana, porque estamos hablando del principal centro de población, que era San José, es que estas carretas de madera eran utilizadas para jalar o para transportar carga. La carga era muy diversa. En ella se jalaban tabaco, cacao, café y toda clase de productos agrícolas, arroz, frijoles, maíz, etc. Pero también, y leña, dice Emiliano, cierto, pero también las usaban para jalar o para cargar cerdos. Los cerdos eran destinados al consumo, eran la carne que se usaba para comer. O sea, esos cerdos iban en esas carretas, estaban listos para ser sacrificados. Por supuesto que ellos no lo sabían. Luego iban a ser convertidos en lo que nosotros sabemos, unas ricas chuletas, unos deliciosos chicharrones o unas costillas a la barbacoa
Imagínense ustedes la delicia que iban a producir. Pero cuenta la historia que esos cerdos eran transportados en las carretas, y a pesar de que los animalitos, como les digo, ellos no sabían que iban para el matadero, ellos iban de paseo, a pesar de que no sabían para dónde iban y de que no tenían que caminar, porque no tenían que hacer el viaje caminando, viajaban relativamente cómodos, no dejaban de hacer ruido durante todo el trayecto. Literalmente podemos decir que ellos no disfrutaban el paseo. No disfrutaban el paseo, ¿por qué? Porque iban montados en la carreta, ¿y cómo iban? Quejándose, iban pegando gritos, pegaban gritos estridentes. Y fue así como nació el refrán, muy utilizado por nosotros los ticos, que dice: en carreta y gritando. En carreta y gritando. Precisamente este es el refrán que le da título al mensaje que quiero compartir con ustedes hoy. Esta semana comentaba con mi esposa cómo los seres humanos, y hablo de seres humanos en general, cristianos, no cristianos, nos pasamos la vida quejándonos constantemente. Nos pasamos la vida quejándonos de todo. La pregunta al respecto es: ¿de qué nos quejamos? Yo le pregunto a usted, ¿de qué se queja usted? Yo le pregunto a usted, ¿de qué se queja su esposa, don Álvaro, doña Isabela? ¿De qué se queja su esposo? ¿De qué se queja su novia, Alexander? ¿De qué se quejan sus hijos, doña Cinia? ¿De qué se queja su esposa, Tony? De todo, absolutamente de todo. Si vamos, por ejemplo, al restaurante a comer algo, en lugar de estar agradecidos con Dios porque nos ha permitido salir, porque nos ha proveído de dinero para poder pagar la cuenta que vamos a ir a solicitar, apenas llegamos, comenzamos a buscar defectos en la comida. Nos parece que el menú no es bueno, no es suficiente, que el tiempo que duran para servirnos es demasiado, que el vaso de agua que nos sirven es muy grande o es muy pequeño, que el sabor de los alimentos no es el que debería ser, que la foto que pusieron en el menú es diferente a lo que me sirvieron, que tantas cosas que utilizamos para quejarnos, que al final salimos del lugar todavía más cansados, más tensos, que cuando salimos de nuestras casas y llegamos al lugar que estábamos abandonando. ¿Por qué? Porque siempre buscamos una excusa para quejarnos. Siempre buscamos qué es lo que está mal. No disfrutamos de la vida. No disfrutamos absolutamente nada. Esa es nuestra costumbre, esa es nuestra condición. Si en la mañana tenemos que levantarnos y tenemos la dicha de abrir nuestros ojos, porque vea, yo no sé si usted ha pensado esto, qué gran privilegio es poder abrir los ojos y ver. ¿Se imaginaría usted lo que es un día levantarse o despertarse y abrir los ojos y no poder ver? Porque ya usted está ciego y eso va a ser una condición para toda la vida. Qué dicha es poder abrir nuestros ojos y poder observar el amanecer. Pero nos levantamos a ver el amanecer y de pronto notamos que el clima está feo, que hace mucho sol o que está muy nublado, y entonces decimos: qué pereza, ni siquiera descansé, me siento cansado, me duelen los ojos porque no pude dormir. Como decía la esposa del papá de Pablito, decía: no pude pegar los ojos ayer. Nadie puede pegar los ojos en la noche. ¿Ustedes saben por qué? Pues tenemos la nariz en medio y la gente dice: uy, no pude pegar los ojos. No, hombre, nunca vamos a poder pegar los ojos. En eso vamos a estar totalmente claros. Pero resulta que todo nos molesta.
Y si vemos que está nublado, decimos, uy, qué pereza, está nublado, va a llover. Y si llueve, ¿para qué llueve? ¿Por qué llueve tanto? Y si estamos en verano, ¿por qué tanto sol? ¿Por qué hace tanto calor? Si vamos de paseo a un lugar, tenemos la dicha, por ejemplo, de ir a un hotel donde vamos a ir a disfrutar, donde hay una piscina, o donde vamos a ir a descansar en una habitación. Desde que llegamos comenzamos a criticar, no nos gustan las instalaciones, nos quejamos del estado de las habitaciones en el hotel, del tiempo que duramos para llegar. Uy, qué cansado, he viajado 3 horas, 4 horas, 5 horas, estoy cansado, qué pereza, qué difícil. Y hermanos, esto es solo unos pocos ejemplos, pero si analizamos el resto de nuestras acciones, esa es nuestra vida diaria. Siempre que hablamos con una persona le agregamos algo a la queja de esa persona. Y cuando viene el momento en que nosotros hablamos, esperamos que nos ayuden con nuestras quejas también. Si analizamos nuestra vida es una queja constante. Es una queja de todos los días. Es nuestra vida cotidiana. Una queja constante de todo, absolutamente todo lo que está a nuestro alrededor. Por esa razón, hermanos, hoy traje a la memoria ese pequeño retazo de la historia patria. No sé si ustedes alguna vez han visto fotos de San José y han visto cómo era la Costa Rica rural de ese tiempo, la San José rural de ese tiempo. Todavía en Pérez Celedón, no hace mucho tiempo que las carretas circulaban por el centro de Pérez Celedón. Yo recuerdo venir con mi papá, vivíamos en un pueblo por aquí cerca, y venía con mi papá de paseo y veíamos las carretas en el centro. La gente venía a llevar sus productos o a vender sus productos y los traía. Esos eran los vehículos que existían en ese tiempo. Por esa razón he traído esta estampa, porque analizando nuestro comportamiento nos damos cuenta que de igual forma los cristianos y los no cristianos vamos por la vida montados en la carreta. Es decir, muchas son las cosas que vivimos que son fáciles, que son bendición de Dios, pero no las valoramos, nos quejamos constantemente. O sea, al igual que esos animalitos que eran llevados al matadero, repito, ellos ni siquiera sabían que iban para el matadero, no disfrutaban de su paseo. Nosotros, los cristianos, no disfrutamos el paseo de la vida que el Señor nos ha dado sobre este planeta que llamamos tierra. No lo disfrutamos. Andamos por ahí en carreta y gritando. El apóstol Pablo nos dice en la cita que hoy leímos al inicio que debemos seguir caminando. ¿Hacia dónde? Debemos seguir caminando hacia la meta. Tenemos que buscar el premio del supremo llamamiento que Dios nos ha hecho a través de Cristo Jesús. El enemigo de nuestras almas constantemente está buscando formas de hacernos desviar en nuestro camino. Y una de esas cosas, una de esas formas que el enemigo utiliza es la queja. Sabemos muy bien lo que la palabra nos enseña. Dice que el diablo vino para matar, para robar y para destruir. El diablo vino para robar, matar y destruir. ¿Y cómo hace eso el diablo? Se nos mete a nuestra casa, nos apuñala con un cuchillo, nos destruye todas las cosas. No, porque él no se materializa, pero sí utiliza formas sutiles a través de las cuales destruye nuestra vida cristiana. Y precisamente una de esas formas es la queja. Cuando vamos a las Escrituras nos encontramos que la queja es una de las actitudes más comunes en el ser humano a través de la historia bíblica. Y precisamente iniciando nomás la Biblia, nos vamos a encontrar cómo la queja es utilizada como una muleta. Es un punto de apoyo que utiliza el ser humano cuando tenemos que dar cuenta de nuestras acciones y de nuestras decisiones.
¿Por qué? Porque la mayoría de las veces no estamos o no somos lo suficientemente capaces como para poder aceptar nuestro error, poder aceptar nuestra equivocación. Siempre la reacción más espontánea que tenemos es la queja. Y decimos, eso no es culpa mía, fue culpa de esa persona, fue culpa suya. Si no me lo hubieran dicho, si me lo hubieran dicho, perdón, o si me hubieran advertido, yo no lo habría hecho. Si me hubiera podido informar antes, si no me hubieran ocultado información. Y comenzamos a construir argumentos para tratar de no quedar mal. La queja siempre va a estar en nuestra boca. El primer ejemplo, como les dije, lo encontramos en la Biblia y precisamente con Adán, quien, interesante porque era la primera ocasión, era la primera oportunidad. Y si usted lee la Biblia se va a encontrar que Adán no necesitó que le dieran clases de cómo quejarse. Ni siquiera necesitó alguien que le diera una pequeña instrucción. Cuando Dios llegó y se dio cuenta del semejante tortón que se había jalado el amigo, lo encontró, como decimos, con las manos en la masa. Su respuesta fue muy categórica, pero descarada también. El tipo habló con descaro, total y absoluto. Eso lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 3, versos 11 y 12. Dice, y dijo Dios, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Vea que él ni siquiera le contestó la pregunta que Dios le hizo. Adán no le contesta a Dios la pregunta. Adán de una vez, por eso le digo, fue una pregunta categórica pero descarada, porque el tipo se la juega de una manera muy sutil. Él se va por la tangente, él no entra a la pregunta que el Señor le había hecho. Claro que se sentía confrontado, pero entonces dice, no, aquí lo más fácil es quejarme, darle una excusa de esas olímpicas, pero lo voy a confrontar y le voy a decir, esto es culpa suya, o sea, yo no soy el culpable, que es lo que normalmente nosotros hacemos. Y el hombre le respondió, verso 12, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Bueno, Adán sí tenía la ventaja de decirle a Dios que le había dado una mujer por compañera. Esa es la única pareja en el mundo en la cual el hombre no escogió. En todas las demás nos fuimos en todas nosotros, ¿verdad? Así que esa es la única opción. ¿Verdad que sí, Álvaro? Esa es la única opción en la cual en la Biblia el hombre no tuvo la posibilidad de escoger. Pero de ahí en adelante, salados, ¿verdad? Los que escogieron mal. Yo escogí demasiadamente bien. Un aplauso al Señor. Por lo menos ya con esto no me regañan cuando llego a la casa. Dios le descubrió infraganti, ¿cierto? Y Adán le responde, la mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Eva, por su parte, también no quiso aceptar la responsabilidad y ella inmediatamente se fue a darle una respuesta a Dios. Le dice, la serpiente me engañó y yo comí. Génesis 3:13. Vea cómo desde el principio el hombre no ha necesitado que nadie le enseñe cómo quejarse. Es una condición natural, parte de lo que conocemos como nuestra naturaleza caída. Por eso les decía, ¿qué utiliza el enemigo para destruirnos? La queja. La queja es el primer instrumento que el diablo utiliza para destruir a los hijos de Dios. Si vemos el ejemplo, ninguno de los dos se responsabilizó de sus actos. Y muy importante, porque cuando usted
lee la palabra de Dios se va a dar cuenta que Dios no da soporte a las personas que no se responsabilizan de sus actos. Dios no sostiene a aquellos irresponsables que no se responsabilizan por sus actos. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios ahí? Sacó a los quejosos del paraíso, inmediatamente los expulsó. Y eso a partir de ese momento fue algo muy difícil para ellos. La gente dice, Dios es todo misericordia. Ay, sí, claro que sí. ¿Estamos en el periodo de la gracia? Claro que sí. Pero acuérdese que Dios es fuego consumidor. No se le olvide esto. No se le olvide esto. O sea, no vengo a hacer teología de la maldad, de la crueldad de Dios, como dicen algunos, o de lo duro que es Dios. No. Vengo a decirle que tenga mucho cuidado a la hora de leer la Biblia. Estamos en el periodo de la gracia, pero en algún momento eso se puede acabar. Dios le dio soporte a Adán y Eva mientras ellos se mantuvieron responsablemente dentro de sus parámetros. Pero la palabra del Señor nos enseña también que nosotros vamos a recoger todo lo que sembramos. Ninguno de los dos se responsabilizó. ¿Y cuál fue la solución? Van para afuera. Hasta aquí llegaron ustedes. De aquí en adelante van a tener que comérselas verdes o maduras o como quieran, pero ya van bajo su propia responsabilidad. No sabemos, seguimos leyendo la Biblia ahí, no sabemos si Adán y Eva aprendieron la lección respecto a la queja, no lo sabemos. Si a partir de ese momento aprendieron a no quejarse. Pero sí sabemos que esta actitud de queja va a continuar en la historia bíblica. La encontramos también con el pueblo de Israel y en el libro de Números capítulo 11, verso 1, encontramos una actitud de queja terrible en el pueblo de Dios. Números 11:1, que dice así: aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor. ¿Y qué pasó cuando se quejó a oídos del Señor? Y ardió su ira, dice. O sea, inmediatamente Dios calentó, se encendió. Se encendió entre ellos un fuego que consumió uno de los extremos del campamento. O sea, fue inmediato. Y vean qué curioso, diría alguien por ahí, porque todas esas cosas, todas esas quejas no se quedaron en el aire. Cualquiera diría, no, Dios no pone cuidado de esas majaderías. Esas quejas no se quedaron en el aire. Todas llegaron a oídos del Señor. A veces nosotros pensamos que Dios está sordo, que Dios se hace el desentendido. Como decimos los ticos, se hace el maje. No, de ninguna manera. Todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros digamos, llega a oídos del Señor. Todas esas quejas, dice, el pueblo se quejó y el Señor escuchó. ¿Y qué pasó después? Ardió su ira. Todas llegaron a oídos del Señor. Y ya sabemos que a Dios no le agradan las quejas. El apóstol Pablo nos dice al respecto en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos 10 y 11. Esto es un pasaje muy hermoso. Se lo voy a leer en dos versiones. La versión Reina Valera del 60 y la versión Lenguaje Actual. Me gusta mucho la segunda. Dice la versión Reina Valera: no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pero dice la versión en Lenguaje Actual: tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. Por eso el ángel de la muerte los mató. Más específico, ¿verdad? Todo eso le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección. Biblia, Lenguaje Actual, 1 Corintios, capítulo 10, versos 10 y 11. Si el apóstol Pablo nos enseña respecto a su enfoque, que es seguir caminando hacia la meta celestial,
Por eso le decíamos al principio cuál debería ser nuestro objetivo. Quejarnos como los animalitos que eran llevados en la carreta o cambiar nuestra actitud. ¿Cuál debe ser nuestra posición ante la vida, nuestra posición como cristianos? Debemos seguir caminando hacia nuestra meta celestial, como nos enseña el apóstol Pablo. ¿Qué debemos hacer nosotros para seguir ese ejemplo maravilloso que nos da el apóstol Pablo y dejar de quejarnos? ¿Qué debemos hacer? Debemos cambiar nuestra forma de hablar. Debemos cambiar nuestra forma de hablar. ¿Por qué cambiar nuestra forma de hablar? Efesios capítulo 4, verso 31. Nos dice muy claramente algo que yo no sé si lo hemos leído alguna vez. Puede ser que lo hayamos leído. Ahora, si lo hemos leído, yo no sé si lo habremos meditado. Y si lo hemos meditado, yo no sé si en algún momento lo hemos puesto en práctica. Dice así, Efesios capítulo 4, verso 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es muy importante que como cristianos nos propongamos cada uno de nosotros detectar, rechazar y desechar toda palabra de queja que tengamos arraigada en nuestro vocabulario. Por ahí hay gente que piensa, que dice: ay, es que yo tengo este problema y yo le he pedido a Dios que me lo quite, pero Dios no me lo quita. Y lo tiene bien agarrado. ¿Cómo se lo va a quitar? Dios no le quita nada a nadie. Tenemos que entender esto: Dios no le quita nada a nadie. Usted tiene que entregárselo al Señor. Usted tiene que dárselo al Señor. Dios no le quita a nadie ninguna adicción. La gente que es alcohólica, si no le entrega el alcoholismo al Señor, va a seguir siendo alcohólica. La gente que es homosexual, si no le entrega su homosexualismo al Señor, el Señor no va a hacer nada con ellos mientras no depongan esa actitud. Por eso el apóstol Pablo nos dice muy claramente: quítese de vosotros. O sea, entréguelo, suéltelo. Si usted lo tiene bien agarrado, usted dice: ay, yo soy un iracundo y es que me enojo y no puedo evitarlo. Claro que puede evitarlo, porque esa es una actitud suya. Usted tiene que soltarlo, tiene que entregárselo al Señor. Por eso el Señor dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. ¿Cuál es el descanso que tenemos en Jesús? El saber que nosotros no tenemos que andar cargando absolutamente nada. Podemos ir delante de Él y buscar la libertad que Él nos enseñó que teníamos que tener. Pero tenemos que desprendernos, salir de nuestra actitud mental y poder entregársela al Señor. La queja contamina, tanto al que se queja como al que le escucha. Por eso es que la palabra del Señor es muy clara y nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Ay, es que es un cristianito muy lindo, una cristianita muy linda, y me gusta tanto compartir con ella o con él, pero es tan quejoso, constantemente se está quejando. Eso es yugo desigual. Cuando yo me uno a un quejoso, ando con un quejoso y le escucho las quejas, esa persona se está contaminando y me estoy contaminando yo. La queja contamina, hermanos. A veces pensamos que con nuestra queja vamos a ayudar. Y somos de este decir o de este pensar: si nadie dice nada, nunca van a cambiar las cosas. Y entonces soltamos la lengua y comenzamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Si nunca decimos nada, no van a cambiar las cosas. Como si las palabras negativas, hermanos, pudieran producir cambios positivos. Jamás. Ninguna palabra negativa va a producir un cambio positivo. Si usted se junta con un quejoso, va a terminar oyéndole las quejas y se va a contaminar usted. Por eso la palabra de Dios dice: quítese de vosotros. Quítese de vosotros toda ira, todo enojo, toda gritería, maledicencia, etcétera, etcétera. Pensamos que hemos contribuido a algo bueno con nuestra queja.
Vamos y nos quejamos. No sé si ustedes han visto un programa de televisión que ponen un rótulo y dice quéjense aquí. Y la gente llega a quejarse. Como si eso fuera a solucionar los problemas. Hay un político, falso político, pseudopolítico, no sé, que le gusta mucho salir denunciando al Poder Judicial y a fulano, y a fulana, y a fulana, y a fulana, y a fulana, y solo quejas. Quejas, y quejas, y quejas, y quejas, y quejas. ¿Qué produce esa persona positiva para el desarrollo del país? Absolutamente nada. Tiene programa en línea y todas las semanas se conecta en el Facebook y usted lo ve y sale con una cosa y sale con la otra. Pero ¿qué hace positivo esa persona? Nada. Se queja. Pensamos, hermanos, que contribuimos algo bueno con nuestra queja, pero en realidad, en lugar de contribuir, en lugar de ayudar a hacer cambios constructivos, nos quejamos porque tratamos de esquivar el problema y evitar solucionar. Lo que nos hace ser parte del problema y nunca de la solución. Cuando nos metemos a quejarnos, somos parte de la queja y la queja es el problema y nunca va a ser la solución. Entonces entramos aquí en un círculo vicioso. Y el círculo vicioso se desarrolla así: cuanto más nos quejamos, más nos metemos en el problema, y cuanto más nos centramos en el problema, más nos quejamos. ¿Cómo salimos de ahí? Al final del camino, hermanos, los más perjudicados somos nosotros mismos. Entienda esto: cuando usted se une a un quejoso, cuando usted es quejoso, es el principal perjudicado. Dice el salmista, Salmo 77:3, dice así: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Qué lindo, ¿verdad? Pero esto es lo que Santiago llama la nube sin agua, ¿verdad? Estoy un momentito aquí con el Señor, pero de pronto se me olvida, ¿verdad? Se me pasa, como la ranita de los memes. Me acordé que era cristiano, pero se me pasó, y entonces dejé de ser cristiano. Me acordaba de Dios, dice, y me conmovía, dice el salmista. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Qué estaba haciendo? Se estaba contaminando, se estaba destruyendo. La queja destruye, la queja contamina. Por eso es que encontramos personas que nunca pueden decir nada positivo. Siempre, siempre, por más felices que los veamos, los vamos a escuchar en una constante queja. Los vamos a encontrar siempre diciendo cosas que no son positivas. Puede ser que en algún momento de nuestra vida la gente que está a nuestro alrededor llegue a estar tan harta de nosotros, tan cansada de nosotros, que quizá ya no nos hagan caso o no nos escuchen lo que nos hablamos, lo que estamos hablando. E incluso nos llegan a apartar, se llegan a alejar de nosotros, porque cansamos a la gente. Cuando tenemos a alguien sensato a nuestro alrededor y somos una máquina de queja, y la gente comienza a alejarnos, comienza a distanciarse, tenemos que tener cuidado, porque estamos hartando a las personas. Si hay una persona sensata, pero por lo general todos somos insensatos, porque todos caemos en el mismo cuento de la queja. Lo interesante del caso, hermanos, es que aún cuando nadie nos escuche, y esta es la otra parte, porque me quedé solo, nadie me escucha, ya no tengo amigos, nadie me visita, nadie me quiere, dijo Emiliano, ya nadie me quiere. Sigo mi camino solo, no importa, pero resulta que yo sí me sigo escuchando. Yo sigo escuchando mis quejas. ¿Por qué? Porque antes de decir las palabras, antes de quejarme, ya yo las he escuchado. Y esa es una razón muy simple. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando usted, Mateo capítulo 12, verso 34, cuando usted piensa algo, es porque ya eso anduvo dándole vuelta dentro de usted, y de pronto lo suelta, de pronto lo suelta, de pronto lo deja salir. Pero ¿quién fue el primero que escuchó esa queja para poderla decir? Usted, dentro de usted mismo, ya se había gestado, ya se había movido ahí.
Y cuando las decimos, las escuchamos y lo peor de todo es que las creemos. Porque cuando comenzamos a utilizar la queja como una forma de vida, como una muleta, nos vamos a dar cuenta que de pronto creemos que esa es la realidad. Y se nos cierran totalmente nuestros ojos espirituales porque no podemos ver que estamos en un problema. No podemos salir de ese círculo vicioso en el cual nos hemos metido. Cada vez que nos quejamos y repetimos, estamos dándoles autoridad a esas palabras y poder sobre nosotros mismos. Finalmente terminamos siendo víctimas de nuestras propias quejas. Ahí llega el círculo vicioso. Por eso es que el diablo vino para destruirnos. Porque en el momento que nosotros abrimos la boca, le dimos derecho legal para que nos atacara. Está comprobado que nuestro espíritu cae al suelo cuando andamos en derrota, cuando andamos en abatimiento, pero la mayoría de las veces no es por los problemas que encontramos a nuestro alrededor, sino por consecuencia directa de nuestras quejas. Se nos enferma, se nos intoxica el alma. Filipenses capítulo 2, verso 14 y 15. Un consejo muy práctico que tenemos que tomar. Filipenses 2, 14 y 15. Consejo práctico, consejo para la vida. Dice el apóstol Pablo: hagan todo sin murmuraciones, es decir, sin quejas. Hagan todo sin quejas y pleitos, contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos. ¿Cómo quiere el Señor que seamos nosotros? Sencillos, irreprensibles. Cuando no hay tacha en nosotros, dice, háganlo todo sin quejas y sin murmuraciones, sin pleitos, sin contiendas. Dice que para que no tengamos reprensión y seamos sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Somos luminares para el mundo? Jesús dijo que nosotros debemos ser la sal de la tierra, pero también la palabra nos dice que debemos ser luminares. Jesús también nos dijo que nadie tomaba una candela, una vela y la metía debajo de la cama, la ponía en el lugar más alto para que se viera. Nosotros fuimos encendidos con la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué estamos iluminando? ¿Qué estamos proyectando? Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos que resplandecer como luminares en medio de una generación malvada y perversa. Una generación malvada y perversa. Ese es el mundo que estamos viviendo actualmente. Ese es el mundo en el cual el enemigo toma partida y saca provecho. ¿Por qué? Porque vivimos abocados a la queja. La semana que hoy iniciamos, hermanos, yo los reto para que nos hagamos esta propuesta. Procuremos no quejarnos por nada. Mantengamos esto constantemente. Recuerde esto, Dios no le quita nada a usted. Dios no le quita nada a usted si usted no se lo entrega, si usted no lo deja. Dios no le va a quitar a usted ninguna queja. Hablemos de queja, ya dijimos que Dios no nos quita adicciones ni nos quita absolutamente nada si nosotros no lo soltamos. No nos quejemos. Propongámonos no quejarnos por nada. Y cuando tengamos deseo de hacerlo, recordemos que Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado todo. Son más las cosas por las cuales tenemos que estar alegres, agradecidos. Son más las cosas por las cuales debemos levantar manos y darle gracias a Dios que por lo que tenemos que quejarnos. Si llovió, gloria a Dios porque llovió. Si salí a la calle y me mojé, es porque no llevaba sombrilla. No fue por culpa de Dios que mandó la lluvia. No fue por culpa de la lluvia. Si salí a la calle y sentí mucho calor, era porque iba demasiadamente abrigado.
No porque el calor me iba a hacer daño, no. Aprendamos a vivir sin queja. Dios nos ha dado de todo, hermanos. Nos dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No seamos como aquellos cerdos que eran llevados de paseo, como les dije al principio, en una carreta, y aún así gritaban y gritaban. En carreta y gritando. Digamos como el apóstol Pablo dijo: sigo adelante buscando llegar a la meta, el premio del llamamiento que Dios me ha hecho a través de Cristo Jesús. Sigo adelante, sigo a la meta, hacia el llamamiento que Dios me ha hecho a través de Cristo Jesús. Así que en esta mañana, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies, démosle gracias al Señor.